Bueno, entonces, buenos días a todos. Tengo un pequeño retorno por ahí. Por favor, todos cierren los micrófonos para que se escuche mejor. Y damos inicio entonces a nuestra clase espejo del día de hoy, que tiene que ver con habilidades y competencias emprendedoras en la era digital. Un tema que es muy pertinente para todos los tiempos que estamos viviendo hoy en día por el tema de la pandemia del COVID-19. La idea del día de hoy es tal vez como un pequeño abrebocas de cómo a través de la virtualidad y a través del uso de todas las herramientas virtuales se pueden crear emprendimientos, se pueden crear emprendimientos que sean sostenibles y que sean al mismo tiempo rentables. Primero, pues agradecerle a la profesora Delia por haber aceptado la presentación, por haber aceptado la invitación a esta conferencia del día de hoy. Y si tienen preguntas, pues las pueden hacer al final por el chat. Bueno, lo primero que debemos saber es qué es emprendimiento, para poder entender un poco por qué es importante emprender y sobre todo en estos tiempos en los que en muchos de nuestros países de América Latina el desempleo se ha visto muy afectado y ha tenido unas tasas de aumento bastante significativas. Entonces, tenemos varios significados de... Entonces les estaba contando que lo más importante es entender qué es emprendimiento y para eso tenemos varias respuestas o varias afirmaciones y una de las más importantes es la de Joseph Schumpeter, que ha sido un maestro del tema de todo el emprendimiento, y él dice que los emprendedores son los agentes que alteran los equilibrios en las economías basados en la oferta y la demanda. Él dice que los emprendedores siempre están en un constante empeño por innovar y buscar nuevas necesidades para los consumidores y que consiguen modificar las condiciones que rigen la economía del mercado. Él dice que la mayoría de los emprendedores hacen un proceso de destrucción creativa. ¿A qué se refiere él con ese proceso de destrucción creativa? Él se refiere a que las personas de alguna u otra manera destruyen algo, pero con el fin de crear algo mucho mejor. Destruyen lo obsoleto para crear y generar cosas mucho más innovadoras y mucho más vanguardistas. Entonces, por eso él habla de la destrucción creativa. La idea es que, según Schumpeter, el emprendedor debe combinar capital y trabajo, debe hacer algo verdaderamente innovador, debe concebir un nuevo producto o servicio, también puede introducir un nuevo método de producción, una nueva forma de hacer alguna cosa, un nuevo mercado, descubrir una fuente nueva de materias primas o establecer nuevas formas de organización. Entonces, el emprendimiento no solamente es crear una empresa, el emprendimiento se da desde muchos ámbitos. Yo puedo crear un método, yo puedo crear un nuevo proceso, yo puedo crear una nueva forma de hacer marketing y puedo crear un nuevo bien o un nuevo servicio. Entonces, no necesariamente es crear un bien, lo puedo crear, pero también puedo emprender desde muchos otros aspectos diferentes. Ahora, de acuerdo con la Asociación Española de Emprendedores, la palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur, un término que antiguamente se utilizaba como sinónimo de constructor. Entonces, en este caso, pues es bastante interesante. Schumpeter habla de la destrucción creativa y los franceses hablan de un constructor. Entonces, el emprendedor en realidad es alguien que destruye algo, pero construye algo nuevo basado en eso que destruye. Entonces, por eso, todos sabemos que la palabra emprendedor viene del francés entrepreneur, pero ya sabemos qué significa. Dice, en 1964, ay, perdón, en 1964, el filósofo Peter Drucker también hizo una definición acerca del emprendimiento y habló que los emprendedores eran aquellas personas que buscaban el cambio, que respondían a él y que explotaban sus oportunidades. Entonces, miren que ya vamos ampliando un poco más la definición de emprendimiento desde Schumpeter, que hablaba sobre la destrucción creativa, luego la Asociación Española de Emprendedores habla acerca del término de construir y
Peter Drucker, que también es muy conocido en el mundo de los negocios y de la administración, habla acerca del emprendedor como aquella persona que explota sus oportunidades. Son personas que de alguna u otra manera evidencian e identifican una oportunidad de negocio y la explotan y la ponen a trabajar. Ahora, la innovación es una herramienta específica del emprendedor y por ende un emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso. Entonces, no podemos hablar de emprendimiento si no hablamos de innovación, porque la innovación es parte fundamental del emprendimiento. Si quiero emprender algo, tengo que tener en cuenta que debe ser algo innovador, debe ser algo que tenga una ventaja competitiva, debe ser algo que llame la atención de los consumidores para que prefieran ese emprendimiento sobre el emprendimiento de la competencia. Y para eso necesito que sea innovador y necesito que tenga un componente tecnológico por algún lado, porque todos sabemos que hoy en día todo ha migrado al tema de las tecnologías. Entonces, si voy a crear algo, si voy a ser emprendedor, lo mejor o a lo que hay que apuntarle en este momento es hacia los emprendimientos digitales o hacia los emprendimientos utilizando las TIC y todas las demás herramientas digitales que hay. Otro punto importante que debo tener en cuenta para poder ser un emprendedor, tanto digital como no digital, es conocer el mercado y los clientes potenciales, pero ya no es suficiente con conocer el mercado. Hoy tengo que también tener unas habilidades digitales para los emprendedores, porque todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo la era digital nos presenta diferentes herramientas. Antes teníamos solamente WhatsApp, teníamos solamente una red social que era Facebook, hoy en día tenemos otra red social que se llama Instagram, en donde mucha gente está empezando a utilizarla para mercadear sus productos. Hoy en día tenemos educación virtual, tenemos este tipo de herramientas como Webex, que yo en lo particular no la conocía, la descubrimos pues con todo el tema de la migración hacia la virtualidad. Tampoco conocía los alcances del Microsoft Teams. Entonces, la idea es que necesitamos empoderarnos y necesitamos aprender todas esas habilidades digitales si queremos ser unos emprendedores en esta era nueva digital. Sobre todo ustedes estudiantes que son los centennials y son los que de alguna u otra manera van a liderar los cambios en la era digital de aquí en adelante. Nosotros pues ya pasamos, digamos que todas las etapas. Yo soy de generación Y, a mí me tocó vivir el cambio del ingreso del Internet a nuestra vida. Yo crecí sin Internet, crecí sin teléfonos celulares. En nuestra época, estoy hablando 1987, 88, 89, pues la forma de comunicarnos era por teléfono fijo y los teléfonos fijos también fueron evolucionando y primero eran de rueda, le ponían un candado, luego los teléfonos inalámbricos. El primer celular que llegó era gigante, era un celular grandísimo, parecía un walkie-talkie, no sé cómo le digan en México, pero pues con lo que se comunican los policías, más o menos, las personas que están como en el campo de la vigilancia, luego fuimos evolucionando y a lo que tenemos hoy en día. Ya no necesitamos una calculadora porque el celular nos hace todo, ya no necesitamos una cámara porque los celulares vienen con 4 cámaras que la verdad todavía no he podido descubrir para qué necesita uno 4 cámaras. Yo tengo un celular de 2 y todavía creo que no le he podido como sacar todo el provecho a esas 2 cámaras. Entonces, la era digital nos presenta muchísimas, muchísimas herramientas, pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de aprender y tener todas esas habilidades para poder entrar en ese mundo digital y ser un emprendedor exitoso en todo este ámbito de la digitalización. ¿Qué necesito también? Pues necesito aprender a vender a través de la era digital, necesito vender a través de todas las redes sociales, necesito tener una página web. Si quiero ser un emprendedor digital o un emprendedor en la era digital, lo primero es tener una página web. Si no tengo página web, pues es muy difícil que las personas conozcan mi producto. Tengo que aprender a mercadear. No sé si han escuchado el término marketing digital, que hoy también es muy utilizado. El tema del marketing digital es cómo presentar mis productos a través de las redes sociales. Y hoy en día con el tema de Instagram
se mueve mucho el tema del mercado digital. La gente lo está utilizando mucho ahorita, sobre todo que muchas personas en Latinoamérica y a nivel del mundo perdieron sus empleos, entonces utilizaron el Instagram para mercadear productos. Ese es otro tema que hay que aprender a conocer. Tengo que saber utilizar las finanzas, pero a través de la era digital. Es decir, tengo que saber cómo se crea un pago digital, un pago por PC, todas las implicaciones que tienen las finanzas a través de la era digital. Tengo que tener un tema de ciberseguridad para las personas que ingresan. Creo que hoy en día con todo lo de las aplicaciones que uno ya puede y tiene cómo pagar, cómo manejar las finanzas a través de todas estas aplicaciones, hay que manejar un sistema de seguridad bastante amplio para garantizarle pues la seguridad a las personas que no les vayan a hackear las cuentas ni nada de lo que tengan ahí. Tengo que aprender de management. Eso es muy importante. Tengo que saber cómo manejar personas y cómo tomar decisiones en la era digital. Y claramente, pues tengo que aprender de tecnología, así como estoy aprendiendo yo hoy en el tema de esta plataforma, porque es la primera vez que estoy como que no sea como invitada, ¿sí? Entonces una cosa es ser invitada y simplemente ingresar y otra pues es ya tener como todo el control y el manejo desde acá. Entonces hay que aprender a manejar todas estas herramientas tecnológicas. A mí me sorprende mucho que los jóvenes de hoy en día ya llegan o nacen como con otro chip, ellos nacen con el chip de la tecnología, de pronto porque están muy inmersos desde niños en este tema y como les digo, pues yo soy de otra época, no soy tan vieja, pero soy de otra era en donde a mí me tocó la tecnología en los años 90, 91, cuando tenía unos 10 años más o menos, fue que empecé a conocer cómo era. El primer celular que teníamos tenía el juego de la culebrita y la pantalla era una pantalla amarilla y me acuerdo que era un Motorola y así fuimos evolucionando. Me acuerdo que a mí me tocó la era de las cámaras en donde teníamos que usar un rollo y donde abriéramos la cámara se velaba el rollo y se perdían todas las fotos que habíamos tomado. Hoy en día la tecnología es tan maravillosa que tú puedes borrar la foto si no te gustó, puedes volverla a tomar, puedes verla antes de publicarla, ¿cierto? En mi época no pasaba eso, te tocaba esperar hasta que revelaras el rollo y si salía una foto de alguien con un ojo rojo o salía con la cara mal o algo, no podías hacer nada porque ya el rollo estaba revelado. Entonces, todo ese tipo de tecnologías ha hecho que las personas se obliguen a innovar y se obliguen de alguna u otra manera a incorporar cada una de estas herramientas digitales en su vida y en sus negocios. Y eso que no hemos hablado, por ejemplo, del Internet of Things o del Big Data o de todas las diferentes tecnologías digitales que podemos tener el día de hoy. Hoy tenemos Internet of Things, puedes manejar todo a través del celular. Puedes manejar y controlar, por ejemplo, la temperatura de tu refrigerador, como le dicen en México, es en la nevera. Tú puedes decirle a la nevera, nevera, bájate la temperatura del congelador o sube la temperatura del congelador y la puedes programar desde tu celular. Antes no existían este tipo de tecnologías. Smart TVs, por ejemplo, que ya puedes simplemente a través de un Wi-Fi, pues conectarte a una plataforma como Netflix o Amazon o HBO y ver las películas que quieras. Antes no existía digamos que la tecnología de poder conectar el televisor a una red de Wi-Fi y tú tenías que ver los programas que obligatoriamente pasaran en la televisión. Ni siquiera habían controles remotos. A mí me tocó el televisor que no tenía control remoto, que era de ruedita y luego eran teclas hasta que evolucionamos a la era del control remoto. Entonces, la tecnología tiene muchísimas herramientas, muchachos, para que ustedes les saquen todo el provecho que quieran. Ahora, ¿qué ventajas tiene ser emprendedor? Yo creo que tiene muchísimas ventajas. La primera podría ser que me convierto en una persona autónoma laboralmente hablando. Soy una persona que no tendría que depender de otras porque de alguna u otra manera pues yo sería mi propio jefe, entre comillas, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tiene? Que es el trabajo ideal. Si yo voy a emprender, la idea es emprender en algo que realmente me apasiona. Ese es uno de los
consejos y sugerencias que les doy. Si ustedes van a emprender, que sean en algo que les guste, para que no les parezca luego aburrido, para que puedan trabajar de la mano con lo que realmente es el sueño que ustedes tienen, ¿sí? Van a tener ganancias, sí, de acuerdo. Ustedes van a tener la facilidad de seleccionar su propio equipo de trabajo. Entonces no van a tener que trabajar con gente que de pronto les impone el jefe, sino que ustedes van a poder escoger quién está con el perfil que ustedes están buscando y seleccionarlo como parte de su equipo de trabajo. Ustedes manejan su propio tiempo. Como son emprendedores, ustedes son líderes en el manejo de sus tiempos. Entonces, pues ustedes deciden a qué hora empiezan a trabajar, a qué hora terminan, aunque la verdad es que el emprendedor casi siempre es el primero en iniciar labores y el último en irse. Eso pasa mucho, pero ustedes manejan su tiempo, ¿sí? Ustedes van a tener una satisfacción personal en cuanto al tema del emprendimiento porque además estarían ayudando a muchas otras personas, estarían generando empleo, estarían de alguna u otra manera beneficiando también a otras familias. Entonces, no solamente estoy beneficiándome con mi empresa, sino que estoy beneficiando a muchas otras personas a través de la generación del empleo. Ahora, ¿qué tipos de emprendimiento tenemos para que de pronto, si están pensando en emprender, digan, bueno, ¿qué tipo de emprendedor soy yo? El primero es el emprendedor social y creo que también es un tema del que se está hablando mucho a nivel mundial y en Latinoamérica es un tema que nos gustaría promover mucho más porque todos en la región de América Latina tenemos un problema social bastante grande y es la desigualdad, la inequidad, altos índices de desempleo, muchas personas con poco acceso a la educación y demás. Entonces, a través de los emprendimientos sociales, ustedes pueden convertir una idea de negocio en un producto o servicio que tiene como fin resolver un problema social. Entonces, no solamente estarían teniendo un emprendimiento que sea sustentable y escalable, sino que al mismo tiempo estarían contribuyendo a solucionar un problema social que viene de muchísimo tiempo atrás en la comunidad en la que ustedes de pronto viven. También está el emprendedor ecológico, que es el que crea ideas de negocio con impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, que también lo conocemos como ecoemprendimiento o green business. Entonces, ese es un tema también bastante interesante porque nosotros como latinoamericanos también tenemos que pensar mucho en el tema de la huella de carbono, en el tema de todo lo que es tema medioambiental, ecológico y demás. Entonces, qué chévere sería poder emprender un negocio que sea ecológico, que sea sustentable con el medio ambiente. Ahorita hay mucho boom, especialmente en países de Europa, en donde están rechazando el tema del plástico, entonces hay que reinventarse. Las personas que trabajan con el plástico están reinventándose, están creando ahora botellas o empaques con materiales reciclables, están creando diferentes tipos de empaques con materiales como cartones o otro tipo de productos completamente diferentes para ser también amigables con el medio ambiente. Y el emprendedor digital, que es el énfasis de hoy, es el arte de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para crear negocios de bienes o servicios. Entonces, ¿cuántos de ustedes no tienen aplicaciones en su teléfono celular que les sirven para muchas cosas? Eso es ser un emprendedor digital. Todas las aplicaciones como Uber, como Rappi, domicilios.com en Colombia, Merkeo, todo ese tipo de aplicaciones son emprendimientos digitales. Están utilizando las tecnologías de la información de alguna u otra manera para crear emprendimientos, para crear bienes o servicios. Ahorita, como les decía al principio, con el boom con el tema del COVID, pues hubo mucho en el tema de la digitalización. Entonces hay más aplicaciones, hay muchas más personas creando negocios a través de la era digital. Ya tenemos aplicaciones, por ejemplo, bueno, los bancos tuvieron que mejorar todas sus aplicaciones para el tema de los pagos en línea. Muchas empresas migraron a los pagos por PSE. También ahorita, pues no sé en México, pero en Colombia
antes no existía como la rigurosidad del tema digital en cuanto a compras. Ahora pues la gente ha migrado mucho a comprar por internet. Aquí hay mucha gente que todavía es muy reacia por el tema de los pagos, pero ya se migró, la gente ya está haciendo el mercado, comprando las frutas y comprando muchas otras cosas a través de las páginas web de los diferentes almacenes. Eso antes no se veía aquí en Colombia, la gente era más de salir y de comprar en los centros comerciales. Pues, hoy en día se han disparado muchísimo estos emprendimientos digitales. Entonces, esa es una idea para que la tengan presente porque es muy importante. Entonces, quería mostrarles unos ejemplos de emprendimientos digitales que se han dado en Colombia para para que tengan una idea de cómo lo pueden de pronto ustedes trabajar en México. En Colombia, por ejemplo, hay una empresa que se llama Fitpal. Es una plataforma web que permite entrenar en diferentes gimnasios aliados en Bogotá y Medellín y fue creada en el año 2015. Entonces, a través de esta plataforma, tú te inscribes, pagas una mensualidad y si estás en Bogotá o estás en Medellín, no tienes que entrenar solamente en un gimnasio. Puedes entrenar en diferentes gimnasios que están dentro de esta plataforma como asociados o como aliados. Y lo mejor es que también si vas a Medellín de pronto por paseo o por negocios, también hay una lista de gimnasios inscritos que pueden, en los que tú puedes entrenar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo utiliza. Esta es la plataforma. ¿Por qué ir a un gimnasio si puedes ir a todos? Es la plataforma Fitpal. Otro ejemplo se llama Datagram. Es una herramienta que optimiza el costo de la pauta digital y además genera estrategias de mercado para aumentar la recompra de un producto. O In One Data Workspace. Entonces, este es otro emprendimiento digital. Todos estos se crearon a través de una universidad que se llama la Manuela Beltrán. Ellos pues tuvieron esos emprendimientos digitales exitosos en nuestro país. Otro es Mexfix, es una plataforma que contrata empresas que necesitan financiación con personas interesadas en invertir. Este me parece muy interesante porque yo como pequeño emprendedor de pronto estoy buscando un inversionista a quien venderle la idea para asociarme y tener pues un ingreso o un recurso financiero con el cual pueda iniciar ese emprendimiento. Entonces, a través de esta plataforma Mexfix, se hace un matching entre las empresas que necesitan financiación y los posibles inversionistas para que conozcan las diferentes ideas y si le interesa alguno, pues se hace como el match entre el que necesita el dinero y el que lo tiene para poder invertir. Entonces, esta es la plataforma. Conoce la primera plataforma de crowdfunding en Colombia. Tenemos esta que se llama Lifted, que es una aplicación especializada en transporte de carga terrestre. Es una aplicación parecida al Uber, pero en lugar de tener carros particulares que te hacen viajes como una especie de taxis, estos son carros de carga. Entonces es también muy interesante porque a veces, pues ustedes saben que los transportes de carga suelen ser bastante costosos, por lo menos en Colombia es costoso contratar un transportador de carga, entonces esta plataforma permite tener también una opción o una alternativa al momento de, y todo lo hago pues a través de la plataforma digital, así como el Uber. ¿Dónde está? ¿Desde dónde a dónde necesito ese transporte terrestre? ¿Cuántos kilos y toneladas voy a transportar? Etcétera. Y pues la misma plataforma te va diciendo cuáles son como los camiones más óptimos y cuál es el costo de cada uno de esos camiones. Entonces, miren que todo se hace a través de la plataforma digital. Ogaru, esta también es una empresa muy interesante, no sé si en México existe, pero creería que sí, pero aquí es una línea de servicio de limpieza a domicilio. Digamos que hoy en día, por el tema de la pandemia, hasta ahora se está reactivando el tema de poder tener una empleada que nos ayude en el hogar, porque con el tema del confinamiento era muy difícil recibir personas externas en nuestros hogares, pero es una plataforma bastante interesante porque ellos tienen ya como unos perfiles de personas a los que les hacen todo un examen riguroso para saber que son personas que cumplen con un cierto perfil
y que van a ir a tu casa, pues a hacerte o a ayudarte con el tema de la limpieza. Es un servicio profesional de limpieza por días para hogares y oficinas. Entonces, pues a veces uno no sabe y uno lo que hace es como a través del voz a voz, le pregunta de pronto al vecino, le pregunta de pronto a algún familiar, oye, ¿conoces a una persona, una señora que pueda venir a mi casa, etcétera? Entonces, esta es, digamos que una plataforma mucho más organizada, en donde tienen pues unos diferentes perfiles de personas que se especializan en este tipo de trabajo que es el servicio de limpieza a domicilio. Entonces, aquí está la plataforma Hogar. ¿Y cuáles son las ventajas finalmente de la era digital, de emprender en la era digital? Primero, reduzco barreras, porque como estoy a través de un computador y como estoy a través de unas plataformas tecnológicas, pues de alguna u otra manera tengo la oportunidad de que muchas personas a nivel mundial conozcan mi emprendimiento, no solamente yo o no solamente personas en mi país, sino que estoy reduciendo barreras geográficas y puedo darme a conocer en muchas partes. Eso va a la segunda ventaja. Puedo ampliar el mercado fácilmente. Puedo tener puedo tener clientes en diferentes partes del mundo, por ejemplo, porque ustedes saben que plataformas como Uber están a nivel mundial, plataformas como Airbnb, que también son muy conocidas, están a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, son plataformas o son herramientas que te permiten ampliar tu mercado. Creas nuevas necesidades virtuales. Antes, pues no teníamos tantas necesidades virtuales como las podemos tener hoy. Entonces, a través de la era digital, ustedes, los jóvenes, pueden crearle necesidades a las personas, crearle necesidades virtuales que antes no teníamos. Como les decía, ahorita se creó la necesidad virtual de comprar en línea productos que de pronto antes no se compraban en línea. Y pues a raíz de eso también creaste la necesidad de tener un celular o un equipo con más capacidad, con diferentes tecnologías, con más gigas, ¿sí? Eso es crear una necesidad digital o una necesidad virtual para las personas. A través de los emprendimientos en la era digital, también puedes identificar nuevas oportunidades, como está sucediendo ahorita, que se están dando muchísimas más oportunidades para que las personas creen muchas aplicaciones y muchas plataformas. De hecho, ayer me pasó un caso muy curioso porque mi papá es centroamericano, mi papá es de El Salvador y lleva muchos años viviendo en Colombia y se le vencía su cédula de extranjería. Y pues, ¿cuál fue la primera reacción de él? Voy a ir a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Barranquilla, donde vive, a solicitar la cita para la cédula. Cuando llegó allá, la persona le dijo, no señor, ahora todo se hace por la página web o por la aplicación de Migración Colombia. Claro, mi papá quedó plop. ¿Cómo así que aplicación? ¿Cómo así que a través de la página web? Entonces, miren qué cosas que antes no se hacían de manera virtual, porque creo que muchas personas estaban acostumbradas de pronto a ir a las embajadas o a ir a los ministerios de Relaciones Exteriores y hacer estos trámites de forma presencial. Se identificó una nueva oportunidad y Migración Colombia creó una aplicación que se llama Migración Colombia, una app. ¿Y qué pasó? Pues que tuve que ayudarle a entrar a la aplicación, hacerle como todo el proceso y el formulario para que él solicitara una cita virtual y pudiera solicitar su cédula de extranjería. Y así hay nuevas oportunidades. De pronto en México, al igual que en Colombia, se ha dado el tema de las citas virtuales médicas, ¿sí? Cuando no son unas citas muy urgentes. Hemos migrado a eso. Antes uno estaba muy acostumbrado a que de pronto iba y se sentaba frente a frente con el médico, con el doctor. Hoy en día, pues a través de una cámara, el doctor te puede diagnosticar si son cosas no tan graves, si son cosas que no necesitan como de una revisión tan profunda, pero si tú de pronto tienes un síntoma leve de cualquier cosa o simplemente necesitas que te formule algunos exámenes, tú puedes hacer primero la solicitud a través de plataformas digitales. Entras a la página web, en nuestro caso se llaman EPS, que son las que prestan los servicios de salud. Uno entra directamente o a la plataforma de ellos, a la app, que también tienen aplicación, o a la página web y solicita virtualmente la cita.
y pagas virtualmente la cita. Entonces, hay nuevas oportunidades que se están dando ahora con esta era digital que no se deben desaprovechar para que ustedes de pronto empiecen a pensar qué oportunidad nueva puedo identificar para crear de pronto un emprendimiento digital. Conoces mejor a tus clientes a través de la era digital, porque ustedes saben que la información está al alcance de todos ahora. Entonces es mucho más fácil conocer a tus clientes y trabajar a distancia. Ya no tienes que desplazarte hasta donde te desplazabas antes, que de pronto eran unas largas 2 horas. Yo conozco Ciudad de México y sé que es una ciudad bastante grande, entonces de pronto te puedes demorar mucho tiempo llegando a tu oficina y pierdes tiempo valioso de pronto de estar con tu familia. Entonces ahorita ya con la era digital, todos estamos acostumbrados a trabajar desde casa y pues a estar de pronto más tiempo con nuestras familias y es, digamos que mejora tu calidad de vida porque no tienes que desplazarte para las personas que viven lejos. De pronto pues los que vivimos relativamente cerca, desplazamiento. Bogotá, al igual que Ciudad de México, es muy grande y los desplazamientos más cortos pueden ser 20 minutos, 30 minutos, media hora, pero cuando ya son muy lejos, pues te puedes demorar en tráfico muy pesado hasta 2 horas llegando a tu casa. Entonces, esto también ayuda mucho a que puedas tener una mejor calidad de vida y a trabajar a distancia desde tu casa, como les decía al principio, manejando tus propios tiempos y teniendo de pronto más tiempo para compartir con tu familia en las cosas que realmente de pronto te gustan de ocio. Ahora, esas son otras ventajas, pero también tenemos unos desafíos bastante importantes para poder generar emprendimientos digitales. La primera es una formación en marketing digital. Es muy importante formarnos y saber cómo se utiliza, cuáles son las diferentes plataformas y herramientas y qué debo, digamos que de alguna manera, actualizarle a mi computador o a mi, sí, a mi computador para que esté como a la vanguardia de todo este tema de la era digital. Tengo que tener también una rentabilidad del proyecto online, tengo que saber manejar el tema de la rentabilidad, cómo se proyectan estos negocios en línea. También hay unos altos costos de anuncios digitales, entonces cada vez que ustedes ingresan a alguna página, siempre les van a aparecer como unos anuncios. No sé si les ha sucedido, pero a mí me pasa mucho. Estoy, por ejemplo, no sé, leyendo el periódico digital y me aparecen un montón de anuncios. Todos esos anuncios, si ustedes quieren que les aparezcan anuncios de sus negocios, de sus empresas, de sus emprendimientos, tienen altos costos, son bastante costosos, por eso aparecen muy poquito tiempo. ¿Sí? Y lo mismo cuando ustedes buscan algo en Google, los primeros que aparecen siempre tienen unos costos mucho más altos que los que están en la página 2 o en la página 3 a la que casi nadie llega, la verdad. Tienen que aprender a potenciar la competitividad, a saber cómo generar una ventaja competitiva dentro de ese emprendimiento digital para potenciar tu competitividad, para no dejar de ser competitivo nunca. En este tiempo de la digitalización, yo digo que uno nunca deja de ser, nunca deja de aprender en la era digital. Y cada día va a surgir algo distinto. Los que son amantes del iPhone y de la marca Apple saben que cada tanto están sacando iPhones. O sea, no acaban de sacar el iPhone 10 cuando ya van en el iPhone 12 y ya van en el 12 Plus o en el 12 XS, etcétera. Entonces, cada producto tiene algo distinto. Entonces, por eso ellos lo que hacen es estar todo el tiempo potenciando esa competitividad que tiene la marca como tal. Tener una visión clara de lo que quieres lograr. Eso es muy importante. Sentarte con tu equipo de trabajo y mirar qué quieres lograr. ¿Cómo quieres llegar a cómo te ves? ¿Sí? ¿Cuál es la visión que tienes de tu empresa? Para poder trabajar en pro de esa visión. Si no tienes una visión clara, seguramente vas a empezar a crear ideas que no van a ser las más exitosas. Crear y desarrollar contactos digitales y en ese sentido funcionan mucho las redes, ¿sí? Redes como LinkedIn, como Instagram son importantes porque te ayudan a crear contactos digitales. Personas que también están como ustedes tratando de emprender sus negocios. Entonces, de pronto, en la parte de mi contacto digital conocí una persona que sabe o que promociona la creación de páginas web.
Entonces yo necesito que me ayuden a crear mi página web y ahí establezco mi contacto con esa persona y nos ayudamos mutuamente, ¿cierto? O una persona que maneje muy bien el tema de marketing digital y me ayude a crear una buena estrategia de mercadeo digital para mi empresa y ahí pues vamos haciendo el contacto a través de la digitalización. ¿Qué habilidades y competencias debe tener un emprendedor? Debe ser creativo. Estamos en la era digital, muchachos, entonces la creatividad déjenla fluir, ¿sí? Hay que ser muy creativos en este sentido. Tienen que ser líderes, tienen que ser líderes en sus proyectos para que la gente los siga, para que la gente crea en sus proyectos y tenga un valor para esas personas y los siga. Deben estar orientados hacia el cliente, con lo que el cliente necesita. Por eso el tema de buscar las oportunidades e identificarlas. Orientarse siempre hacia el cliente. Resiliencia, pues la palabra que siempre hemos estado escuchando últimamente. Manejo de incertidumbre y el riesgo, hay que saber manejar eso, porque estamos en una era en donde la incertidumbre crece día a día, no sabemos qué vaya a pasar, entonces hay que tener un manejo claro de la incertidumbre y el riesgo y por eso también hay que saber adaptarse a todas las necesidades que se presenten dentro de esta nueva era digital en la que estamos. Tienen que tener una motivación y perseverancia. No es fácil ser emprendedor. Nadie dijo que en 2 o 3 meses se iba a emprender, pero sí hay que tener mucha perseverancia. Si realmente es lo que ustedes quieren, entonces hay que ser perseverantes. Ayer en una de mis clases me sorprendió que una estudiante, ayer, antes de ayer, me dijo que había utilizado este tiempo de cuarentena y de pandemia para potenciar su emprendimiento digital. Yo le dije, ¿cuál es? Y me dijo, yo estoy en el negocio Fit y yo misma hago postres y comida fit y la vendo a través de mi Instagram. Le creé un Instagram a ese emprendimiento. Entonces, miren lo chévere que es que ella se adaptó a lo que la gente está empezando a ver hoy en día, que todo se compra por internet, y pues ella creó su emprendimiento, nos dio la página de Instagram para que la empecemos a seguir y si ustedes miran, cada día crecen más y más y más los emprendimientos digitales. Pensamiento sostenible y ético, ante todo la ética, en todos los negocios que uno emprenda, siempre hay que ser honestos y éticos, sin querer dañar a nadie. Tienen que tener una buena planeación y control. Y por eso es muy importante capacitarse, tener esa capacitación también en finanzas, en planeación, en control, en administración. Siempre es bueno tener ese tipo de preparación para que puedan ser líderes y puedan manejar su negocio de la mejor manera. Ahora, el emprendedor digital, además de las anteriores competencias, debe tener también comunicación efectiva y asertiva. Tiene que saber un manejo de las TIC y de la e-seguridad o el cybersecurity. Tiene que estar en una formación permanente porque ustedes saben que cada día en la era digital hay cosas nuevas por aprender. Estamos en la robótica, estamos en Artificial Intelligence, estamos en Big Data, estamos en Internet of Things. Todos los días hay cosas nuevas que salen. Robótica, robots que están creando automatización de procesos, están creando demasiadas cosas. Entonces hay que estar en constante formación para ir conociendo cuáles son los nuevos temas en la vanguardia de la era digital. Innovación, hay que saber y tener presente que la innovación es muy importante. Comprensión social y cultural, si quiero de pronto crear soluciones hacia las necesidades de la comunidad, debo comprender el ámbito social y cultural en el que yo me encuentro para poder generar emprendimientos digitales dirigidos hacia ellos. Trabajo en equipo es fundamental. Sin trabajo en equipo no hay ningún emprendimiento que valga, porque el equipo de trabajo se vuelve el aliado estratégico, el partner. Todos deben estar trabajando hacia el mismo fin en común. Y un pensamiento crítico, que también es importante. Hay que ser críticos con lo que uno mismo emprende. Estar en la posición de saber si realmente es un emprendimiento que vale la pena o si necesita de pronto algún cambio para que sea aún mejor. Entonces hay que tener ese pensamiento crítico. Ahora, ¿qué pasos debo tener para ser un emprendedor digital exitoso? Primero,
crear un sitio web, es súper importante. Tengo que tener una página web y si quiero, de alguna u otra manera, que me conozcan en diferentes partes del mundo, esa página web debería estar al menos en dos idiomas, español e inglés, al menos. Entonces, pues eso se hace mucho más desafiante. Tengo que tener un posicionamiento en buscadores para que la gente, cuando busquen en Google aplicaciones para servicio doméstico, ¡pum!, aparezca Hogaru, ¿sí? Dentro de los primeros puestos. Un plan bien diseñado con dominio 24/7, eso es súper importante. Como estamos en la era digital, no queremos que de pronto nos pase que se caiga la plataforma o que la persona esté entrando y no le funcione el pago por PSE, etcétera. Entonces, el dominio tiene que ser 24/7 y tiene que estar bien diseñado y bien soportado. Tengo que tener una construcción de marca, es importante, por eso hoy en día conocemos ya tantas marcas digitales como Uber, como Merkeo, como Rappi, porque ellos tuvieron su tiempo de construir su marca. Entonces, independientemente de que sea en la era digital o no, siempre debe haber una construcción de marca para crear un top of mind o una recordación en los consumidores. Los consumidores van a buscar en Internet de una vez ese producto como tal. Definir la estrategia digital que se va a utilizar, cuál va a ser el medio por el cual voy a darme a conocer, si va a ser a través de redes y cuáles son las redes sociales a las que voy a ingresar, porque no todas las redes sirven para lo mismo. Y finalmente, un seguimiento y un control periódico de cada una de esas actividades que yo voy a implementar. Es muy importante. Yo como administradora de empresas les digo que la planeación y el control dentro de un negocio son vitales. Sí, la planeación me permite saber hacia dónde voy y el control me permite identificar si estoy yendo en el camino correcto. Entonces, esas dos palabras son muy importantes en cualquier emprendimiento, digital o no digital. Siempre tiene que haber una buena planeación y un buen seguimiento y control a todo lo que se está realizando. Bueno, y finalmente, pues acá les dejo una pequeña actividad, si la quieren realizar de pronto con la profesora Delia, para pues mirar a ver si entendieron un poquito qué es emprendimiento, por qué es importante el emprendimiento en la vida de las personas, cuál es la diferencia entre emprendedor social y digital, al menos tres habilidades que todo emprendedor digital debe tener y al menos tres ventajas del emprendimiento digital. Entonces, pues esa sería la presentación que tenía para mostrarles. Maestra Sandra, le agradezco muchísimo su aportación ante nuestra comunidad universitaria de ingeniería. Estoy segura que después de su ponencia, los jóvenes voltearán a ver las nuevas oportunidades que, bajo esta nueva normalidad, creo que es un punto en donde pues vamos a tener que empezar a emprender, sin duda. Porque como hablaba de la incertidumbre que tenemos en este momento, creo que eso es lo que justamente nos tiene que impulsar. Le agradecemos muchísimo su colaboración con nuestra universidad. Esperemos tener el privilegio de tenerla nuevamente con nosotros en alguna otra charla. Doctora, Sandra, muchas gracias por su aportación. Casi doctora Delia, todavía no, pero ahí voy. Estoy en el camino de doctora, pero ahí voy más o menos. Y de hecho mi doctorado está en educación, está pues en educación y lo estoy enfocando hacia el tema del emprendimiento en la virtualidad. Entonces, por eso creo que es un tema bastante pertinente para todo el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y pues espero que los muchachos de ingeniería, ellos son mucho más creativos porque están más en el día a día de la era digital. De pronto los administradores no estamos tan metidos en ese cuento, pero los ingenieros sí tienen mucha más creatividad y mucha más innovación y pueden aprovechar mucho las herramientas con las que cuentan hoy en día. Y pues muchas gracias a Delia por la invitación y nuevamente pues disculpas por haber empezado un poquito tarde. Tuvimos ahí eh, un pequeño error de horario, pero creo que al final todo salió muy bien.
No, digo, sabemos que la tecnología bien nos puede dejar bastante bien parados, pero también nos puede jugar situaciones Sí, complejas. total, Entonces, total. nosotros estar de este lado lo sabemos perfectamente Sí, que pues nunca vamos a tener la certidumbre al 100% de que todo va a salir muy bien. Entonces, pero sin duda aquí lo importante es de que todo el conocimiento que le acaba de otorgar a mis muchachos, le agradecemos profundamente y bueno, tiene las puertas abiertas de nuestro México en nuestra Universidad Tres Culturas. Muchísimas gracias, maestra. muchísimas gracias, Delia. Y pues que tengan un buen día. Creo que ustedes madrugaron mucho más que nosotros. Así es, gracias. Hasta luego, buen día. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por su participación, jóvenes. Esperemos que esto haya sido bastante productivo para ustedes. Estaremos haciendo más charlas a futuro y ya les estaremos presentando muchísimas más cosas que tendremos. Gracias, jóvenes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego.